En verdad que es un privilegio estar aquí con vosotros, siempre. Ya hacía tiempo que no veníamos, ¿verdad? Ni me acuerdo de la fecha, pero por lo menos 2 o 3 años, ¿no? No tanto, no. Bueno, algo menos. Pensaba que era antes de la pandemia esta, que estábamos en pandemia. Pues sí, bueno, la verdad que yo creo que, como dice muy bien Andrés, sois una iglesia muy amada, muy preferida, porque... uy, gracias, esto es una profusión. Voy a acabar la que tengo y luego empiezo la otra. Con permiso. Pues sí, sois una iglesia muy querida y, hombre, las autovías ahora son gratis, excepto un trocito antes de venir aquí a Pamplona, pero quiero deciros que tienen 2 direcciones y os esperamos allí también, ¿verdad? Y sé que os gusta también venir a vernos. Y por cierto, gracias por mencionar lo del libro, que yo muchas veces me olvido, pero si alguien más se interesa, pues que me lo diga. Incluso si no lo puede pagar, que no se preocupe, porque también aún los que no pueden pagar tienen derecho a leerlo, o tal vez les hará bien. Quiero compartiros, porque esta mañana salíamos muy temprano de Burgos antes de amanecer, y en el camino Dios me dio 2 palabras, y mira, os las voy a compartir. Estaba antes en la alabanza pensando sí, no, porque claro, las palabras que el Señor te da son personales generalmente, ¿no? Pero en un momento dado pueden ser también para otros. A ver cómo lo explico. Empezaba a amanecer y salía el sol. Y había un sol precioso, un sol grande que incluso en ese amanecer podías mirarle de frente. Pero en un momento dado se produjo una especie de transformación del paisaje, porque una serie de rayos del sol se proyectaron sobre el cielo y yo me quedé muy maravillado, muy sorprendido. Sabéis que tanto las puestas de sol como cuando el sol se levanta, pues son especiales. Pero el Señor me habló y me dijo, ¿sabes por qué se producen estos rayos del sol que lo hacen tan bonito, tan majestuoso? En realidad, la belleza de esos rayos proviene de los obstáculos que encuentra el sol en su camino. Hay una serie de nubes que hace que el sol se disperse en rayos, y esos impedimentos, esos obstáculos en el camino del sol lo hacen todavía más bonito y más vistoso. Y el Señor me decía, así pasa también en tu vida. Los impedimentos, las dificultades, hacen que yo sea más vistoso y brille más en ti. Tomarlo. Y un segundo podríamos llamar mensaje o visión. Resulta que, claro, estaba mirando el sol en su esplendor salir, y el Señor me recordaba, lo puedes mirar de frente sin que te moleste mirarlo, porque está muy bajo, porque está ante tu mirada, a tu alcance, pero cuando se eleve ya va a ser más difícil mirarle de frente. Y eso me habló de 2 cosas. Una, que Dios en su majestad y en su esplendor, como dice Filipenses 2, se humilló, se rebajó, y fue en Jesús que nosotros pudimos ver toda la belleza y el esplendor de Dios
y todas sus características en Jesús, que se humilló, se hizo hombre para que nosotros pudiéramos entender a Dios. Pero también el Señor me habló de una aplicación. Ojo, que a ti no te van a ver cuando te eleves demasiado, sino cuando te humilles. Cuando te humilles, ahí vas a estar cerca de los demás y ahí vas a ser más accesible y de alguna manera puedes llegar, tal vez ser ejemplo o en todo caso comunicar un mensaje que esté a la altura de los demás porque te has puesto a su altura. Cuidado con elevarte demasiado tú mismo. Eso me lo dijo a mí el Señor. Hubo más, pero no sigo porque si no... Quiero compartiros una palabra que empieza por Mateo 13, versículo 11. Y no le he dado en mi iglesia porque no quería predicar algo que hubierais ya oído. Entonces, si lo doy en mi iglesia y se publica, pues bueno, vosotros seréis los primeros en haberla recibido. En Mateo capítulo 13, versículo 11, bueno, todo proviene de la pregunta que le hacen a Jesús en el versículo 10. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Gran pregunta. Él respondiendo dijo, y aquí está el título de la predicación, si es que vais a poner uno. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Ese es el título, los misterios del reino de los cielos. Pero lo interesante es que Jesús dice, a vosotros os es dado conocer, saber, entender esos misterios. Dice, mas a ellos no les es dado. A ellos no les es dado. Y luego sigue el Señor diciendo por qué habla en parábolas y cita a Isaías. No me voy a detener en ese texto, pero sí al final dice en el versículo 16 y 17. Y escucha bien esto porque se aplica a ti y a mí. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué quiso decir el Señor con todo esto? Pues es lo que vamos a tratar esta mañana. Los misterios del reino de los cielos que se nos ha dado a nosotros, el poderlos conocer y el poderlos entender, y a muchos no les es dado. Algunos a lo mejor los ven de lejos. Estaba yo el otro día en el jardín y ahora pasan más a menudo aviones que antes no. Durante la pandemia no se veían mucho los vuelos de los grandes aviones, de los jets supersónicos, estos, bueno, no supersónicos, de transporte de pasajeros, de turistas. Yo estaba mirando el avión desde una silla allí en mi jardín y estaba pensando en esta predicación. Y el Señor me dijo, hay una diferencia entre ver el avión desde aquí, que tú le ves pasar, y otra diferencia es estar dentro. Tú que has estado en un vuelo internacional puedes imaginarte lo que pasa, pero muchos nunca lo han visto, nunca lo han vivido. Que si las azafatas te traen esto, te traen lo otro, la gente que va al baño, unos que hablan con otros, gente que quiere estirar las piernas y se levanta y camina y se pone a hablar con conocidos o no. Ese mundo interior solo lo conocen los que están dentro.
Y algo más me dijo el Señor sobre esto, una ilustración, que esa me pareció especialmente brillante. Dice, mira, es como las mujeres que conocen los secretos y los misterios de quedarse embarazada y de dar a luz. Y los hombres no los conocen. No les es dado conocer o experimentar esos misterios y esos secretos que sí es dado a las mujeres. Y digo, ¡ay, qué interesante! Es una buena comparación. Pero vamos a seguir, porque todo esto forma parte de una trama y quiero que la vayamos desarrollando. De hecho, quiero haceros partícipes. No creáis que habéis venido solo de espectadores. Voy a probar con vosotros, como es la primera vez que predico esto, a ver qué tal. Ese feedback, como dicen los ingleses, esa respuesta vuestra, a ver qué tal. Bueno, en primer lugar, todo esto está muy relacionado con otros textos de la Biblia. Me refiero al hecho de que los discípulos conocían, llegaron a conocer, a entender los misterios del reino, pero otros no los conocían, no los podían conocer. Es verdad que estamos aquí hablando de la finalidad de las parábolas, y Jesús hablaba mucho en parábolas que eran como ventanas, como ilustraciones, pero la parábola tiene un lado, podríamos llamar, enigmático, porque como el Señor mismo dice con el texto de Isaías, la parábola vela y revela. La parábola no dice toda la verdad, pero algo dice. Y el que quiera saber más tiene que profundizar en el sentido de la parábola. Por ejemplo, la parábola del sembrador, que es la que precede aquí. Pues lo que el Señor está diciendo en la parábola del sembrador es que hay muchas tierras que reciben de diferentes maneras el mensaje del Evangelio. Tierras duras, tierras superficiales, tierras con espinos y buena tierra. Todo eso hay que profundizar para entenderlo. O a veces el Señor era muy incisivo, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. El Señor está criticando la actitud de los judíos que condenaban a los samaritanos como alguien malo. Y fue el samaritano el que tuvo compasión del que había sido robado y apaleado. Y Jesús le dice, cuidado con vuestros prejuicios, porque el que hizo la voluntad de Dios fue el samaritano, y no ni el sacerdote, ni el levita, ni los judíos que pasaron juntos. Y así el Señor muchas veces revela detalles, revela a veces incluso matices curiosos, y a veces se revela Él mismo, revela a Dios, como la palabra del Hijo Pródigo, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, etc. Pero como digo, no voy a entrar en un estudio del propósito de las parábolas, pero sí por qué unos entienden y por qué otros no entienden los misterios del reino de los cielos. Y hay un texto en 2 Corintios 4:4 que dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Escucha bien, el Dios de este siglo, de este mundo, de esta sociedad, cegó, tapó, vendó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Mira por dónde. De alguna manera el Señor en su provisión ha hecho diferencias. Y curiosamente, los que estamos aquí estamos teniendo acceso a la revelación de los misterios del reino de Dios. Y luego vamos a entrar en cuáles son esos misterios. Como digo, esta revelación de parte de Dios está oculta para muchos. Pero a los que creemos en Jesucristo, el Señor nos la ha mostrado. Él dijo a sus discípulos, a vosotros os es dado. Es decir, habéis recibido, no lo habéis originado vosotros, sino que se os ha entregado la revelación de esos misterios. Hay otros textos que
algunos tengo aquí apuntados, pero no voy a mencionar todos, pero por ejemplo, en 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, las cosas de Dios requieren un contexto, requieren un lenguaje, requieren una interpretación para poderlas entender. Por eso Jesús hablaba en parábolas. Porque en el fondo lo que quería él era mostrar, pero al mismo tiempo ocultar, es decir, despertar interés en sus oyentes. Yo hablo aquí del privilegio y la responsabilidad que tenemos aquellos que hemos creído en el Señor. Y es muy importante que salgamos de aquí convencidos de que si entendemos las cosas del reino de Dios, porque el Señor ha depositado en nosotros ese tesoro, tenemos que cuidarlo. Tenemos que guardarlo de una manera, podríamos llamar, defensiva, defendiéndolo. Pero también, llegado el momento, tenemos que compartirlo, tenemos que darlo a otros que están en la ignorancia. Es un tesoro que tenemos que compartir. Como esa imagen del hambriento que encuentra pan, pero hay tanto pan que él sabe que hay otros hambrientos y también lo comparte con esos otros. Pero aquí va a empezar ya mi interrogación. No es un concurso esto, pero a lo mejor hay un premio para el que acierte. Yo os voy a hacer varias preguntas. En primer lugar, vamos a tratar de entender el texto en su contexto. Porque dicen los que estudian que si un texto no tiene su contexto, entonces es un pretexto. Y no queremos aquí entrar en pretextos, sino ver el contexto en primer lugar. Pero luego vamos a ver nuestra percepción y nuestra responsabilidad ante lo que dice aquí Jesús. El contexto es muy sencillo. Los discípulos eran judíos y estaban en medio del pueblo judío. Pero curiosamente es a ellos a los que Jesús les dice, os es dado a vosotros de entender los misterios del reino. Y a los otros, pero ¿quiénes serán los otros? Pues los otros serán los demás judíos, que no estaban en relación con Jesús y no habían creído en Jesús como el Mesías. Pero algo parecido pasa hoy, cuando apliquemos esto a nuestro contexto. Nosotros somos una minoría. Y hay mucha gente que nos mira y gente que no entiende lo que hacemos y por qué lo hacemos, incluso muchas veces lo interpreta mal. Pero volvamos a los discípulos. Vamos a empezar con los discípulos. ¿Qué entendían los discípulos? O, ¿cómo deciros yo? ¿Qué habían recibido los discípulos de su contexto judío, de su pueblo judío, que tiene que ver con los misterios del reino de los cielos? Hay una serie de puntos fundamentales que, en cierto modo, nosotros también hemos recibido de los judíos, porque nuestra Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es verdad que los judíos no tienen el Nuevo Testamento, tienen solo el Antiguo Testamento, pero los discípulos, por una parte, tenían el Antiguo Testamento de los judíos y la sinagoga, pero tenían a Jesús. Y ahí empezamos ya a ver también algo nuevo, que vamos a llegar a ello. Decidme vosotros, ¿qué habían recibido los discípulos de su fe judía? Diferente a lo mejor a los paganos o a todos los pueblos que rodeaban a los judíos. Decidme unas cuantas cosas. El anuncio del Mesías. La ley, has dicho tú. La ley. Muy bien, la ley.
podríamos llamar, bueno, la ley de Moisés, pero también todo lo que conllevaba, todas las normativas en cuanto a la vida, el culto, etc. La esperanza de un Mesías, también. Eso era parte de, podríamos llamar, la riqueza judía, o el contexto de dónde venía luego después la revelación de Jesús, pero ya había una esperanza mesiánica. Muy bien, ¿qué más? Yo tengo aquí, no os voy a decir todo, pero tengo aquí como 6 o 7 puntos. Ya habéis mencionado 2. Mandamiento, esperanza mesiánica. Pero hay unos cuantos más. Por ejemplo. ¿La existencia de un solo Dios? Muy bien, muy bien. Muy acertado. El monoteísmo, que era único y original. Luego después los musulmanes heredaron ese monoteísmo. Pero hasta entonces los pueblos eran politeístas, tenían muchos dioses. Y el monoteísmo se origina con los judíos o con el pueblo de Israel. Muy bien. Y dentro de ese monoteísmo, porque finalmente también es cierto que los árabes tienen un solo Dios, pero ¿qué había en el mensaje de ese Dios? Algo se nos ha dicho ya. El anuncio de un Mesías, es decir, una intención de salvación. ¿Salvar de qué? ¿Cuál era la antropología o el concepto del hombre bíblico? Que el hombre era pecador. La caída, Génesis, habla de un hombre pecador, de naturaleza pecadora. Eso se hereda de los judíos, que otras religiones no lo tienen. El considerar el ser humano como pecador, necesitando un salvador o una salvación que viene de Dios y que Dios provee. Dios se encarga de crear una historia de salvación. Para ello, hace algo muy importante Dios. ¿Qué hace? Que lo habéis dicho un poco, a través de Moisés, a través de la ley, crea un pueblo. Un pueblo. Crea, por así decir, una nación. Con una identidad. También con unos límites, con unas fronteras. Que quiere que sea su pueblo, su nación. Todo esto parece una tontería, pero ser pueblo de Dios, esperar el Mesías, creer que el hombre es pecador, creer que necesita salvación, que Dios es único y manda un Salvador, todo esto que para nosotros es tan normal, para mucha gente no lo es. De hecho, para muchos les es oculto. Pero vamos a dar un paso más. Porque luego hay añadidos a esta herencia que nos viene del Antiguo Testamento, que nos viene de los judíos, y no hemos citado todo, pero lo básico. ¿Qué pasa entonces después de Jesús? ¿Qué es lo que se añade como misterio del reino de los cielos? Algo que los demás no conocen, pero que a los discípulos y a nosotros sí se nos ha dado conocer. Y ese conocimiento trae una responsabilidad, que es donde vamos. Vamos entonces a mencionar algunos de los, podríamos llamar, secretos, porque la palabra misterio tiene ese carácter de algo oculto, pero que se revela. Es más bien una especie de, como una nuez. El fruto está dentro. Para obtener el fruto tienes que romper la nuez. Es decir, hay algo que hay que sacar, pero que no está a primera vista, que está por detrás de su apariencia, de su caparazón. La iglesia primitiva y el Evangelio y los hechos y las cartas, ¿qué nos enseñan o qué nos han mostrado a nosotros de esos misterios secretos del reino de los cielos? Decidme algunas cosas que sean diferentes a las que ya hemos dicho, claro.
Por ejemplo, había una esperanza mesiánica en el Antiguo Testamento, pues ya se sabe quién es el Mesías. Y justamente esa palabra que tú has mencionado nos habla de algo más. ¿Cómo salva ese Mesías Salvador? ¿Cómo salva a su pueblo? Por gracia, por fe, por medio de la cruz. Redentor es que redime, rescata, paga un precio, su sangre por nuestros pecados. Eso es una gran revelación. Es la revelación fundamental del Evangelio. Es el Evangelio. Pero eso es único. Y muy pocos lo han entendido. Y muy pocos lo han recibido como un tesoro, como algo que se ha mostrado, se ha manifestado. Pero hay más, hay más. Podríamos detenernos en cada uno de los puntos, pero aquí ya hemos hablado de que Jesús es el Mesías y de que a través de la cruz y la gracia del perdón, pues libera o sana o salva a su pueblo. Pero hay más. ¿Qué más? Decidme algo más de esos misterios del reino que nos han sido revelados y otros no conocen. La presencia del Espíritu. El Espíritu Santo ya no solo es judío, ya no solo es para el pueblo, para ese gentil. Habéis dicho ya varias cosas aquí muy importantes. Por una parte creo que se ha hablado de la esperanza final del final de los tiempos, que habla también del juicio de Dios. ¿De qué más habéis hablado por ahí? Muy interesante, ¿algo habéis dicho? La vida eterna. Sí, la vida eterna, pero hay algo más. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue una gran revelación y una gran revolución, que también conlleva el que otros, no solo los judíos, podían recibir esa revelación de parte de Dios. Eso fue un boom, eso fue una explosión, que los gentiles también tenían acceso al reino de Dios y al mensaje del Evangelio y a la salvación, porque los judíos creían que eran solo ellos. Pero Jesús rompió, y más aún la iglesia primitiva, y más aún, pues, Pablo, el predicador de los gentiles. Hay algo que no habéis mencionado, que quiero mencionar, porque me parece muy importante. Hay un cielo y hay un infierno. Eso es una revelación bíblica, que no todo el mundo cree, y mucho menos conoce. De hecho, nosotros lo conocemos como un poquito en los anticipos que se nos han dado, y algunas de las manifestaciones como Apocalipsis, que por medio de visiones, pues ha habido quienes han tenido el privilegio de entrar en esas dimensiones, podríamos decir, sobrenaturales y eternas. Y finalmente, hay algo que me parece muy importante para nosotros entre los tesoros del reino, y es que el Señor nos ha dado un mandato, una comisión, una gran comisión. Y predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones, y yo estaré con vosotros hasta el último día, hasta el final de la tierra. Eso es un secreto también. El Señor nos ha enviado y nos va a acompañar y asistir en ese camino, en ese viaje. Bueno, podríamos decir mucho más porque hay muchos detalles de los misterios del reino de los cielos, pero vamos a quedarnos aquí, pero vamos a ir ahora un poquito más afinado, aunque está dentro de lo que hemos dicho. Pero mira, eso es lo que intentaba Jesús con sus parábolas: la sutileza, los detalles. Y el Señor Jesús es un especialista en los detalles. Concretamente, y me voy a
limitar también, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús revela, muestra secretos del reino que ni siquiera los judíos, y si me apuras, ni siquiera los discípulos que le escuchaban podían saber y mucho menos entender. Por eso Jesús se lo insistía y por eso ha quedado ahí como testimonio, porque no era fácil. Por ejemplo, decirme alguna de las enseñanzas que eran un poquito revolucionarias, contradictorias. ¿Se os ocurre algo? En el Sermón del Monte. El amor de los enemigos. Eso era un mazazo, especialmente para la mentalidad judía, que creía que solo había que amar a los amigos. Por eso el Señor preguntó, ¿y quién es tu prójimo? Y todos creían que, pues el que está dentro de mis fronteras, aquel con el que me llevo bien. Y Jesús dice, no, de eso nada. Tu prójimo es todo el que Dios ha creado, no importa dónde esté y quién sea, como ese samaritano que tú rechazas. Entonces esto es un punto fundamental, porque el amor de los enemigos es lo que caracteriza al cristianismo y le diferencia de las otras religiones. Hay muchas religiones que hablan de amor, hay muchas religiones que incluso hablan de sacrificio, pero amar a los enemigos, perdonar a los que te hacen daño, hacerles bien a los que te hacen daño, eso es único del Evangelio de Jesús, de su ejemplo y de su enseñanza. Hay otras sutilezas, para mí esa es la más importante, pero por ejemplo, hay unos principios que hay que dar para recibir. Ese es un principio bíblico que a lo mejor aparece ya en el Antiguo Testamento, pero que Jesús lo enseña y lo recalca. Que hay que morir para vivir, negarse a sí mismo. Esos son conceptos nuevos. Que el que se humilla será ensalzado. Que hay que hacerse tesoros en el cielo y no en la tierra. Todo eso, como digo, son revelaciones y sutilezas y los entresijos de los principios bíblicos del reino de los cielos, que son secretos, que no todo el mundo sabe y no todo el mundo entiende. Y si me apuráis, ni siquiera muchos cristianos, discípulos de Jesucristo hoy, entienden y todavía menos practican. Bueno, vamos a ir resumiendo poco a poco. Vamos a entrar ya en la recta final. Es un abanico de posibilidades que solo hemos esbozado unas pocas. Hay mucho más, por supuesto. Y ese privilegio que tienes tú y que tengo yo, de haber descubierto, conocido, recibido, aceptado toda esa enseñanza y todo ese saber y todo ese mover de Dios, porque ahí está la acción de Dios, nos cambia, nos transforma, nos renueva, nos da instrumentos, nos da útiles para continuamente fortalecernos, revivir, y cuanto más adentramos en el significado de sus misterios, mejor personas seremos, más cerca de la santidad de Dios estaremos. Voy a leeros unos textos con los que voy a ir terminando. Dice, Efesios 4, 17 y 18.
Y esto ya es la aplicación práctica de lo que sabemos. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Pero aquí está diciendo, vosotros, cristianos, vosotros, discípulos, no seáis como ellos. Ellos están ciegos, tienen el entendimiento entenebrecido, tienen el corazón endurecido por la ignorancia que tienen. Pero vosotros habéis recibido una sabiduría que, como dice Santiago, es una sabiduría de lo alto. Es una sabiduría que os ha llegado de fuera, por así decir, es extraterrestre, porque es celestial. Pero la tenéis vosotros. Entonces ahora ya no andéis como los que no tienen todo lo que vosotros tenéis. En ese equipaje que vosotros tenéis posibilidades que otros no tienen. Así que utilizarlas bien. Dos textos más. Pablo en Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a pedir cuentas de lo que nos ha entregado, como en la parábola de los talentos. Delante de Dios vamos a tener que darle cuenta y decir qué hemos hecho con todo lo que Él nos ha dado, como revelación especial que solo da a sus íntimos, a sus amigos, a su pueblo. Y finalmente un texto que parece una advertencia grave, en Hebreos 2, y yo puedo leer bien mi texto, no sé si es 2, 4 o 5, porque tuve que corregirlo a mano. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Dios va a juzgar a todo el mundo. Lo dice Mateo 25. Los que conocen y los que no conocen. Y Dios va a juzgar a cada uno en función de lo que conoce. En función de lo que le ha sido revelado. Y dice con acierto, ¿cómo nosotros, con ese tesoro que tenemos, qué vamos a decir a Dios si descuidamos una salvación, una revelación, una demostración de poder, un conocimiento íntimo, intrínseco de lo que Dios es y ha hecho por el ser humano? Esa salvación tan grande. Con razón, dijo Jesús, y nos dice a nosotros, bienaventurados vosotros, porque conocéis estos que muchos, hasta los profetas, hubieran deseado conocer y no lo conocieron. Mira una cosa, no reniegues de tu fe, no te avergüences de haber creído. Sé fiel a Jesús. Sé fiel hasta la muerte y tú obtendrás la corona de vida, la corona de la victoria. Es una cuestión de perseverancia en este mundo, es una cuestión de dar la cara por el Señor porque vale la pena. Porque si me apuras, esa es nuestra razón de ser. Para eso nos ha dejado el Señor en este mundo. Para que seamos testigos, proclamadores,
comunicadores de ese tesoro tan grande, de esa salvación tan grande que hemos recibido. Que es un privilegio, que debe enorgullecernos, humildemente hablando, que Dios haya confiado en nosotros. Pero al mismo tiempo, como decía Pablo, ese peso de gloria, eso debe pesar en nosotros. Y debemos saber qué hacer con ello. No podemos guardarlo para nosotros solos. Sería injusto, sería egoísta. Tenemos que compartirlo. Pero sobre todo, que sepas que vas a tener que dar cuentas a Dios de todo lo que has recibido, del conocimiento de esos secretos, de esos misterios del reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias porque estando aquí con estos hermanos tan preciosos, estas hermanas, que nos unen tantos años de comunión y de lucha, yo te quiero pedir, Señor, que tú les bendigas, que tú les renueves y que igualmente a nosotros, a nuestra iglesia allí en Burgos, en Quintana Dueñas, tú también sigas con esa bondad y esa misericordia que te caracteriza y ese perdón de nuestros pecados que ha sido también mencionado aquí hoy. Que tú, Señor, obres como lo haces generosamente, más allá de lo que merecemos y aún de lo que esperamos. Bendice esta iglesia y prospérala a cada uno, a cada familia, a cada persona, a cada visita aquí hoy, para que siga fiel en tus pisadas, en el nombre de Jesús.